Qué placer poderlos tener a todos y cada uno de los que estamos acá presentes y todos los que están en línea, todos los que van a ver este mensaje, esta palabra. Hemos adorado al Señor, hemos exaltado su nombre y estamos en un tiempo tremendo, sublime, que si seguíamos no parábamos, pero también es necesario que la fe venga por el oír y el oír la palabra de Dios. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, hay una palabra poderosa que todos la sabemos, la hemos dicho en algún momento, y esa palabra en Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice así. Y él continuó: este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. En la versión Reina Valera dice: no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Amén. El Señor se ha acordado. Quiero que usted y yo tengamos un poquito de historia en ese momento. Dice la palabra que el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo a Zorobabel. ¿Y quién es Zorobabel? Está bueno ese nombre para un hijo suyo, ¿eh? Para los que todavía están queriendo tener hijos. Zoro, vení para acá, le van a decir. Zorobabel. Entonces Zorobabel, en la Biblia, fue un líder judío, fue un rey judío clave en el periodo post-exilio, descendiente de la línea o del linaje de David. Y él era el gobernador de Judea bajo el imperio persa. ¿Se acuerdan de Ciro? Para en ese entonces, que era el rey, el emperador supremo de aquellos entonces, líder mundial. Zorobabel fue designado para la destruida Judea ser el rey y gobernador. Entonces este señor fue una figura histórica y religiosa importante que lideró la reconstrucción del templo y simbolizó la restauración y la esperanza para el pueblo judío después de la cautividad en Babilonia. Entonces tenemos claro que el Señor a quien le está hablando era el rey, era el gobernador de Judea en ese entonces, del linaje de David. Y el Señor le manda a decir a través de Zacarías, y le dice: Zorobabel, así te dice el Señor, no depende de tu ejército, ni depende de tus fuerzas, sino de mi espíritu, dijo el Señor Todopoderoso. Quiero que vayan poniendo atención, por favor, y vayan hilvanando cada una de esas cosas. Imagínense, estaba el pueblo cautivo en el imperio persa. Estaban cautivos y tenían años de estar allá. Y el Señor guía a un rey impío que se llama Ciro. Y todavía el Señor viene y dice: Ciro, mi ungido, quien lo ha ocupado para hacer mi voluntad. Designa a este señor y le dice: vas a reconstruir el templo. Pero hay algo importante aquí. Porque muchas veces ustedes y yo pensamos, realizamos o hacemos talleres o hacemos visiones, hacemos proyectos, hacemos metas y pensamos que nosotros somos autosuficientes. En el libro de Proverbios dice: el hombre hace los planes, pero la última palabra es del Señor. Se le acerca en ese momento Zacarías, el profeta. ¿Se acuerdan de Zacarías? Hay dos grandes Zacarías en la Biblia. El primero es el profeta del Antiguo Testamento, de los profetas menores, y el segundo es el padre de Juan el Bautista, pero de él no vamos a hablar del primero, de Zacarías el profeta. Este señor, este hombre, quien fue nacido en el imperio persa, ahí en Babilonia, en todo eso, él fue nacido allá. Él era un judío, pero no nacido en Israel. Zacarías, junto con Ageo, animó al pueblo de Israel a reconstruir el templo en Jerusalén. Sus profecías se enfocaron en la restauración de Israel, la venida del Mesías y la futura gloria de Sión, que eso ya estamos
lo estamos viendo todavía. A él se le atribuye lo que es el libro de Zacarías, el cual usted y yo leemos. Ahorita estábamos leyendo uno de ellos. Y él es uno de los 12 profetas menores. Su nombre significa, y es el nombre de la palabra, Dios se ha acordado. Dios se ha acordado, o el Señor ha recordado. ¿Será que Dios se le olvida algo? No, no se le olvida nada. Sin embargo, Él tiene que poner o dar ese tipo de nombre para que usted y yo lo podamos entender. Usa simbolismos, usa ideas, usa figuras para que usted y yo, nuestra mente finita, podamos entender al Dios infinito. Entonces, estaba en un periodo de esclavitud, estaban en un periodo donde estaban exiliados, pero ellos anhelaban volver a su tierra, anhelaban volver a adorar en el templo. Y recuerdan aquel famoso canto que usted y yo entonamos: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca se llenará de risa y mis labios de alabanza. Entonces diré al Señor: grandes cosas ha hecho el Señor. Ese cántico que nosotros lo entonamos con júbilo, ese canto era un canto de dolor posiblemente. Ellos lo entonaban, pero con una añoranza, con un dolor, porque estaban en una tierra que no era la de ellos, estaban esclavos. Y ellos se acordaban y decían: cuando el Señor hiciere volver, nos hiciere regresar de la cautividad. Estaban adelantándose al tiempo, o sea, estaban profetizando cuando ellos regresaban qué es lo que iban a hacer. El Señor quiere que usted y yo profeticemos, miremos con los ojos de la fe. Y es que cuando hemos hablado de la fe, mucha gente o nos han hecho creer, o nosotros mismos hemos creído que la fe es ciega, pero la fe no es ciega. La fe va buscando, o su estandarte, su faro es la palabra del Señor. Es por eso que usted y yo podemos entender que la fe no es ciega, sino que la fe es la misma palabra de Dios. Por eso podemos decir que la fe no es ciega. Zorobabel fue instruido por Dios por medio del profeta Zacarías y le dijo: no es con tu fuerza, no depende de tu ejército, no depende de tu fuerza. Y es que muchas veces nosotros pensamos, creemos, analizamos, hacemos planes y decimos: yo voy a poder, es que yo puedo. Y sí, usted puede, pero muchas veces nuestras fuerzas fracasan, nuestras fuerzas disminuyen o menguan. Y entonces, ¿cómo va a suceder si no es por la palabra del Señor? Si no es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu. Zacarías capítulo 4, versículo 6, es donde estamos anclados en este momento. Es lo que el Señor le dijo a Zorobabel: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Pero muchas veces nosotros hacemos planes sin contar con el permiso de papá. Y gloria a Dios, porque muchos de esos planes, cuando parecen negativos, Dios saca algo positivo. Les voy a contar de uno de la palabra. ¿Se acuerdan del famoso Sansón? ¿Se acuerdan de Sansón, que era un nazareno, un nazareo? Entonces él vino y él fue diseñado, o él fue puesto por Dios para ser un libertador, para ser un juez. Y él vino e hizo planes que estaban en contra del Señor. ¿Cuáles fueron los planes? Irse con la famosa Dalila. ¿Y qué es lo que pasó? Usted sabe lo que pasó. Dalila vino, lo enamoró, le habló al oído, le hizo 3 caricias, 4 ojitos, y el hombre cayó rendido a los pies de Dalila. Pero Dalila no le importaba a Sansón, lo que le importaba era el billete. Es por eso que cuando usted y yo hacemos planes que están en contra del Señor, de lo que en realidad el Señor nos manda, muchas veces nos va mal. Pero aún en medio de que te va mal, Dios todo lo ocupa para bien. Porque todo obra para bien para aquellos que aman al Señor.
Pero el Señor vino y no se quedó ahí. Lo esclavizaron, le sacaron los ojos, lo pusieron de esclavo y lo llevaron al templo de Dagón, del dios de ellos, del ídolo de Dagón, y estaba ahí el gran Dagón. Y entonces Sansón oró, recapacitó y le dijo: Padre, devuélveme mis fuerzas, que yo voy a continuar la obra por la cual fue encomendado. Y usted y yo conocemos la historia. En ese momento murieron miles, mucho más, dice la palabra, de lo que Sansón pudo haber matado en toda su vida. Imagínense cómo estaba de lleno ese templo. ¿Qué te quiere decir? Que aunque vayas en contra de la corriente, Dios va a enderezar tus pasos, porque Él es el que endereza tus pasos. Les voy a dar otra historia rápida. Jonás, usted y yo conocemos al famoso Jonás. Dios lo encargó y le dijo: andate a Nínive, que yo voy a destruir en 40 días esa ciudad, y anda a decirles que si no se arrepienten van a ser destruidos. ¿Y qué hizo? ¿Será que se parece a la historia suya y mía? Que el Señor de repente nos llama, nos comisiona, te dice por sueños, te dice por revelación, te manda un profeta y te dice: así dice el Señor, esto tenés que hacer. Te revela por la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente decimos como Jonás: no, a mí no me parece. No me parece. ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza, en qué mundo cabe que yo voy a ir al pueblo de Nínive, un pueblo pagano, a decirle que si no se arrepienten en 40 días, Jehová va a ser destruida? Y usted conoce la historia, yo la conozco. El hombre se fue, en vez de navegar a Nínive, se fue a otro lado. Y estando allí, el mar, el viento, las olas empezaron a hacer una tormenta como la de las películas, ¿no? Tormenta perfecta. Y entonces todos los que estaban ahí, escúchenlo bien, todos eran creyentes en dioses distintos. Y todos empezaron a echar suerte, a pedir primero y a clamar a cada uno a sus dioses. Pero es que todo el mundo puede clamar, pero cuando clamas incorrectamente, recibís respuestas incorrectas. Y cuando clamas de la manera correcta, ¿qué va a pasar? Recibís respuesta correcta. Es como que 2 más 2 son 4. Y entonces se fueron donde el famoso Jonás, que estaba dormido. Lo levantaron: hey, nos estamos ahogando, estamos a punto de naufragar, y vos clamale a tu Dios. Y él dijo: yo sé por qué pasa esto. Es que entendamos que nosotros bien sabemos por qué nos pasan las cosas. Es que Dios te dice: no es por ahí, no es con ella, no es ese trabajo. Y es que Dios te lo dice, Dios te habla a tu interior. No te comas esa hamburguesota, comete la mitad, te va a caer mal. Hace poco un familiar dice que estuvo grave del estómago, pero grave, ¿por qué? Porque se tiró un coctelazo de concha, después se tiró una sopa no sé de qué, y después se tiró otra cosa, y pasó grave. Nos ha pasado, creo, a todos. Y hay una vocecita en tu interior que te dice: no lo hagas, no lo hagas. Pero nosotros lo hacemos, lo hacemos. Yo soy intolerante, no sé por qué ahora a la lactosa no puedo tomar leche, porque si tomo leche no me van a ver en todo el día. Voy para otros rumbos. Pero hay ocasiones en que la tentación, uno sucumbe a la tentación. Y entonces sucede lo inevitable. Salud. ¿Qué es lo que pasó entonces? Jonás le dijo a todos los demás: mira, échenme al agua y esto se va a acabar, porque esto viene de parte de Dios. Tenés que pasar un proceso de parte del Señor. ¿Y cuál es el proceso que usted y yo tenemos que pasar? Es enmendar, es rectificar. Y es que no nos gusta rectificar, no nos gusta enmendar. ¿Por qué? Porque para poder ir a Nínive, Jonás tuvo que ser lanzado en alta mar. Y estando ahí en alta mar, Dios mandó una ballena que estuvo 3 días y 3 noches.
Hay gente que dice que eso es metafórico, otros que dicen que es cuento de Lencho Catarrán y Pancho Madrigal, pero nosotros creemos que eso fue una obra de parte del Padre. Y es que de repente usted y yo somos tragados por las ballenas, donde solo vemos oscuridad, donde solo volteamos a ver a todos lados y vemos oscuridad. Nos sentimos atrapados como que estamos en el vientre de una ballena. Es por eso que el Salmo 40 dice que Él te sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Usted y yo creo que yo he estado en ese pozo muchas veces. Y es horrible estar en un pozo. Y más el lodo cenagoso. Imagínate esa ñanga que comúnmente le decimos, que solamente volteas a ver y todo es oscuro. Es por eso que el salmista dijo: alzaré mis ojos hacia los montes. Porque desde arriba, desde un lugar, profundo, lo único que te queda ver es hacia arriba y alzar tus ojos a Él. Jonás fue llevado y empezó a predicar, empezó a decir: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué cree que pasó? El pueblo gentil, el pueblo impío se arrepintió. Pero somos cabeza dura, ¿no? Son dos casos que creemos que es con nuestra fuerza, pero no es con tus fuerzas. No es con tus fuerzas que vas a cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus compañeros de trabajo. No es con tus fuerzas que vas a meterle una ideología, sino es con el poder del Espíritu Santo. Jesús no anduvo forcejeando con la gente. Él anduvo predicando la palabra, porque dice: de lo que yo veo que hace mi Padre, yo hago. Si usted lee en la palabra, Él nunca anduvo queriendo convencer a la gente. Él solamente vino a darnos el reino de Dios y su justicia. No es con ejército, no es con fuerza. Zorobabel, el rey que había estado puesto del linaje de David, estaba pensando que era con ejército, que era con fuerza humana, que iban a reconstruir el segundo templo. Sin embargo, Dios le dice a través de Zacarías: Zorobabel, no es con tu ejército ni es con tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Dios ha puesto visiones, Dios ha puesto sueños y metas en tu vida, y entendamos una vez por todas que nosotros sin Dios no somos nada. Tus empresas sin Dios no son nada. Tu familia sin Dios no es nada. El ministerio que Dios te ha dado sin Él no es nada. Y hoy en día hay muchos ministerios que pueden estar cantando a Dios, pero no están adorando su presencia. Hay mucha gente que piensa que está adorando al Señor y exaltando, pero dice su palabra que Él los mira de lejos, porque hay un corazón orgulloso. Porque cuando hay orgullo, uno piensa que es con sus fuerzas, uno piensa que es con lo que sabes, uno piensa que es: no, es que yo me la sé, no me digan nada. Y Dios te dice desde ahí: no es así, no es con tus fuerzas, no es con tus fuerzas. No es con lo, ¿y qué es lo que tipifica el ejército? Tipifica todo lo que usted pueda tener para poder echar a andar algo. Todos los recursos que provienen de Dios. Pero muchas veces nosotros pensamos y decimos: no, es que yo voy a poder con este vehículo que tengo, con la batería que tengo, con el teclado que tengo, con el audio que tengo. Ahí van a ver que nos vamos a levantar, y Dios dice: yo desecho todo eso. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue llamado a buscar a David? ¿Se acuerdan que él se fue a la casa de Isaí y le dijo: quiero ver a tus hijos? Miró a Abiú, un tipo fornido, iba al gimnasio todos los días, pagaba suplementos, vitaminas, creatina y etcétera, etcétera. El tipo era tremendo, altísimo, porte y aspecto. Y Samuel, ¿qué dijo? Este es el rey, porque ya Dios había desechado a Saúl. Y Samuel, por mandato de Dios, andaba buscando un nuevo rey. Pasó el siguiente, un tipo bien parecido, no tan alto como el otro, no tan recio como el otro, pero sí porte y aspecto, y dijo: este es el rey. Y Dios le dice: no, no es.
¿Por qué? Porque no era con ejército ni con fuerzas, no era con el conocimiento, ni era al ojo, ni era por lo grande de su parecer. Hasta que pasaron todos, y recuerdan, usted sabe la historia, hasta que vino David y Dios le dijo: a este ungí. Al que tal vez no tenía las capacidades, no tenía la preparación física, no tenía la preparación de guerra como sus otros hermanos, no tenía el tamaño. Estaba todo en contra, pero aún estando todo en contra, Dios lo estaba preparando detrás de la majada. Dios lo estaba preparando con los corderos, porque venía el oso, venía el león y él los derribaba. Y Dios le dice en 1 de Samuel 16:7, anótelo por favor. 1 de Samuel 16:7, no mires, le dice el Señor, lo grande, no mires lo que está arriba de sus hombros, porque yo lo desecho, porque yo Jehová miro el corazón. Y se lo voy a repetir, ¿qué es lo que significa corazón? Significa pensamientos. Quiere decir que David, sus pensamientos estaban alineados a los pensamientos de Dios. Y sus hermanos no estaban alineados. Ya se los voy a decir por qué. Porque allá, recuerdan que después, cuando se levanta el filisteo, se levanta el gran filisteo, Goliat, y sus hermanos estaban detrás. Estaban ahí esperando que alguien, aventate vos. Goliat está llamando. 40 días y 40 noches Goliat estaba llamando y ninguno respondía, ninguno tenía la valentía. ¿Saben por qué? Porque estaban pensando que era con ejército, porque estaban pensando que era con fuerzas. Pero vino alguien que pensaba que no era ni con ejército ni con fuerza, y ese alguien fue David, y le dijo: Goliat, hoy voy a dar de comer tu cuerpo a las aves, porque has menospreciado a Jehová, el poderoso de los escuadrones de Israel. ¿Por qué Goliat lo menospreció? Muchas veces usted y yo hemos sido menospreciados, pero dice su palabra: al que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Ahí usted puede ver ese claro ejemplo, que alguien se estaba enalteciendo por 40 días y 40 noches, solo porque era alto, porque era fornido, porque su lanza pesaba más de 1 quintal. Imagínense, más de 100 libras pesaba su lanza, su escudo y todo eso. Pero vino David con una honda, con 5 piedras en mano, y dijo: voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque no mires lo alto de su parecer, no mires su estatura, yo lo desecho, yo miro tu corazón. Y es que cuando tus pensamientos están alineados a los pensamientos de Dios, sos invencible. Podrá venir las tempestades, podrá venir las lluvias, podrán venir las tormentas, pero tu casa, si está fundamentada en la roca, no va a ser anegada, no va a ser destruida, no va a desaparecer. Si te habían dicho que ibas a desaparecer, si te habían dicho que ibas a fracasar, si te habían dicho que eras uno más del montón, yo te digo, usted y Dios son invencibles. Tenés poder, tenés autoridad, tenés dominio propio. Y es por eso que Pablo dijo en su palabra: somos más que vencedores por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario. Quiere decir que cuando usted está con Dios es más que vencedor, pero sin Dios es menos y es no vencedor. ¿Me doy a entender hasta aquí? Zorobabel pensaba que iba a construir el segundo templo con el ejército que había mandado el rey Ciro y con las fuerzas de todo el pueblo. Y usted sabe lo que pasó. Los moradores de la tierra, que ya sabían, habían escuchado la historia del pueblo de Israel, decían: no podemos dejar que ellos reconstruyan los muros y reconstruyan el segundo templo, porque su Dios es un Dios implacable. Y aquí una frase poderosa, escúchalo bien: los demás reconocen, la gente, vamos a decirlo así, la gente del mundo reconoce que en usted hay un poder sobrenatural, pero usted no lo reconoce.
Un día me dijeron, un amigo me dice, Marvin, la gente de afuera cree más en el poder que hay en tu vida de Dios que vos mismo, que vos y yo. No sé si me doy a entender. La gente, los demás miran un potencial en tu vida, pero uno no lo mira. Uno se mira como Gedeón. Soy el más pobre de la familia, de las tribus, la más pequeña. Ahí soy yo. Yo soy el que, si soy temeroso. Se menosprecia. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que no es con ejército ni es con fuerza. No es con conocimiento humano, no es con estrategias humanas, es con estrategia divina. Y te voy a dar un tips para que veas cuáles son las estrategias divinas. Las estrategias divinas son unas ideas locas y descabelladas que de repente se le ocurren al Señor. Que te dicen, tenés que ir por ahí. Uno dice, no veo. Tenés que hacer esto, no veo. Imagínense, le dijo a Josué, tenés que rodear la tierra de Jericó y darle vuelta 7 días, una vez al día. Qué idea más absurda. ¿Cómo iba a ganar la guerra? Y callados. Y el último día van a gritar por Jehová y por Gedeón, por la mano de Jehová y por la mano de Gedeón. Qué idea más loca, ¿no? Imagínense el pueblo de Israel saliendo de Egipto, estando el gran faraón dijo, no, yo no puedo dejar ir a esta gente, y los siguió. Y entonces el pueblo miró a lo largo que venían los carros de faraón y estaba de frente el mar y no tenían escapatoria. Y Dios le dice, sigan adelante. Y Moisés dijo, no, esperemos en Dios. Pero el Señor le dice, no esperen, dile al pueblo que marche. Pero nosotros pensamos y nos vemos en una contra la espada y la pared, en un callejón sin salida, y Dios te dice, es por ahí. Señor, pero yo miro murallas, es por ahí, porque no entendemos que Él es el que va a derribar las murallas, que Él es el que va a abrir el mar en dos, que Él es el que va a sacar agua de la roca, que Él es el que va a hacer descender el maná, que Él es el que va a poner una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Él es el que va a dar todo, porque si Dios da la visión, Él da la provisión. Si Dios te dio una visión, Él te va a provisionar con recurso humano, con recurso celestial económico, con recursos de asociaciones, de alianzas, estrategias. El Señor va a poner en tu mente, en tu ser, y Él va a empezar a darte, como a descargarte los archivos de la nube del cielo, y te va a decir, esa es la visión, anotad. Y es ahí donde usted y yo tenemos que, como decimos en el buen nicaragüense, agarrarle la vara al Señor. Ahí es. Porque si empezás a usar la lógica, no te va a dar lógica. Usted conoce a Dante Gebel, el famoso Dante Gebel. Él de chavalo empezó a hacer sus grandes concentraciones en los estadios de Argentina. Y entonces él decía, pero no tengo reales, no tengo los recursos, pero el Señor le fue abriendo. Y después de la noche gloriosa, exitosa, que hubo miles de almas se salvaron, y entonces él cuenta en su testimonio que estaba sentado en una acera y le dice, ay Dios, vos te llevaste la gloria y me dejaste las deudas, porque quedaba endeudado. Pero el Señor era fiel, porque siempre terminaban pagando. Siempre, siempre. Recuerdo que para en el año 2016 fue una de las últimas convocatorias que hicimos con un grupo de jóvenes, y entonces nosotros trajimos a un famoso boxeador que en ese momento estaba en su boom, y dijimos y empezamos a sacar el presupuesto, y el presupuesto nos daba como de $5,000. ¿De dónde lo íbamos a sacar $5,000? Sin embargo, el Señor fue poniendo personas, lugares, estrategias, y dijimos, esta es la visión y esto es lo que Dios quiere y esto es lo que vamos a hacer. Y es que si no te las crees, nadie te va a creer. Si no te crees que sos un hijo de Dios, entonces nadie te va a tomar en serio como un hijo de Dios. Si no te crees que sos empresario, nadie te va a tomar en serio que sos empresario. Si no te crees que sos un deportista de alto nivel profesional, nadie lo va a creer. Porque el primero que se lo tiene que creer es uno. El primero que tiene que creérsela, que no es con ejército ni es con fuerzas, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor, es uno mismo. ¿Y qué es lo que pasó? Nosotros hicimos la actividad.
el presupuesto se elevó un poco más. Trajimos artistas nacionales, lo pusimos en una plaza, nos dijeron, la religión organizada, si no contás con el apoyo nuestro, entonces ese evento no se te va a llenar. Imagínense. Otro por ahí me dijo, otro alto clérigo del Señor, que Dios lo tenga, está vivo, pero que Dios lo tenga en sus manos, me dijo, ¿y yo qué voy a recibir? ¿Qué beneficio voy a tener si yo te apoyo en esa actividad? Imagínense. Lo que pasa es que cuando la visión es de Dios, muchos no lo van a entender, porque si no andan en la misma sintonía, si no andan en la misma frecuencia, entonces la gente te va a tildar de loco. Uno te va a tildar de soñador. ¿Se acuerdan de José? Soñador, así mismo, porque no andaban en la misma frecuencia. Y entonces le dijimos, está bien, no nos apoyen, vamos a hacer la actividad. Y empezamos a hacer campañas nosotros de publicidad, y empezamos a hacer esto, lo otro. Y ¿saben qué? Más de 2,000 personas estaban reunidas en la estación, en el parqueo de la estación. Ahí hicimos esa actividad hace como 10 años aproximadamente. Y la mayoría de los que llegaron eran los que nos interesaban que llegaran, que eran los que no conocían de Jesús. Porque es que hacer una actividad para que lleguen los mismos, como que no tiene chiste, mejor no hagamos nada. Mejor hagamos un domingo, un asado y ahí dialogamos bonito. Pero cuando el Señor te manda a hacer una actividad de reino, es para que más personas puedan llegar y conocer cara a cara a su amado, y conocer cara a cara a aquel que los va a sacar del lodo cenagoso. El Señor te da la visión, también te da la provisión. El Señor te da las estrategias y el Señor te dice en visión, anotalas. Así como le dijo a Habacuc, escribe la visión. Y saber que el que lo dice no miente. El que lo dice, te dice, escribe la visión. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo los recursos del cielo para hacer valer esa visión. Más allá de lo que podés imaginar, te dice el Señor en Efesios capítulo 3, versículo 20. Más allá de lo que podás creer e imaginar. Efesios 3:20. Pero el Señor te dice, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, el que no recibe el reino de Dios como uno de estos niños no va a entrar en él? Pero no en lo malcriado que son los niños, no, sino en la capacidad de soñar e imaginar que tienen los niños. Y es que cuando estamos ya adultos perdemos esa capacidad de soñar e imaginar, porque las pruebas, la vida, el afán nos nubla y no vemos más allá. Es por eso que cuando Dios te promete algo, cuando usted le dice algo, o no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando Dios te dice, a cosas grandes te ha llamado el Señor. Y uno dice, sí, ya varias veces me han dicho esa promesa. Pero como no perdimos esa capacidad de soñar y ver como un niño, porque el Señor te dice, sean como ellos. Porque si usted, yo recuerdo a David cuando estaba pequeño y ahorita todavía cuando tiene sus 13 años, si usted le promete algo, por favor cúmplale. Cúmplale. Porque papá, ¿y cuándo? Papá, usted me dijo. Ahorita estábamos con un pedido porque ahora está de empresario, tiene su empresa de gorras, está vendiendo gorras. Y entonces me dice, ¿cuándo la vamos a pedir? ¿Y cuándo la vamos a pedir? ¿Y cuándo vamos a hacer el pedido? Y todos los días, miren, una semana, día y noche, día y noche. Entonces el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, asimismo quiere que usted y yo tengamos esa capacidad, que no perdamos esa capacidad, que la recuperemos. Porque cuando usted y yo empezamos a ver, así como estamos viendo ahorita, nunca vamos a avanzar. El pueblo de Israel le empezó a quejarse. Cuando perdemos la capacidad de soñar, de visionar como los niños, perdés la capacidad y empezás a quejarte. Y la queja trae pobreza. La queja trae desorden. La queja trae caos. La queja solamente trae todo lo negativo. El pueblo de Israel se empezó a quejar y empezó a decir, ay, bien estábamos allá en Egipto comiendo. Bien estábamos de esclavos.
Y la gente se empieza a quejar porque son malagradecidos. Hay una canción muy bonita de una cantante, Paola Marino, que comienza: agradécele al Señor lo que te dio, agradécele al Señor lo que te dio. Lo que el Señor te dio es para muchos solo un sueño. Agradécele al Señor lo que te dio. Si solamente tenés un par de zapatos, agradécele al Señor. Si solamente tenés 3 pares de calcetines, agradécele al Señor que por lo menos vas a estar lavando día de por medio y no diario. Si hoy comiste tortilla con aguacate y quesito, qué rico, agradecele al Señor. Agradecele al Señor, porque un corazón agradecido es un corazón que abre las puertas a la bendición. Un corazón agradecido es un corazón que abre las puertas a la bendición. Un corazón lleno de gratitud es un corazón que está esperando en el poder y la fuerza del Padre Todopoderoso. El salmista lo dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es por eso que el salmista dijo en el Salmo 34: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová los oye. Quiere decir que claman los injustos, no lo dice pero se sobreentiende, y Jehová no los oye y no los libra de todas sus angustias. Así mismo es. Zorobabel, te dice el Señor hoy, no es con tu ejército, no es con tus fuerzas, no es con el alto, ¿cómo le diría? Con el rango que tenés. Porque muchas veces pensamos que porque tenemos un buen trabajo, que porque tenemos un nombre, un título, pensamos que se nos van a abrir las puertas. Y no es así. Por eso la palabra del Señor dice que Dios da gracia a los humildes. Y el humilde no significa aquel que anda arrastrado, todo hediondo, no. El humilde significa que ha dispuesto su corazón y le ha dicho al Señor: Señor, no es con mis fuerzas, no es con mi ejército, sino con tu Santo Espíritu que yo voy a ir a abrir adelante. Que las puertas se van a abrir, porque el Señor necesita un pueblo que entienda que con el ejército no va a pasar nada, con tus fuerzas no va a pasar nada, con tu título no va a pasar nada, con tus conocimientos no va a pasar nada, con lo que podás hacer bonito no va a pasar nada, sino que va a ser hasta que reconozcas que solamente es con el brazo fuerte de Jehová. Hasta ahí, hasta ese momento vas a empezar a ver cómo las puertas que estaban cerradas por mucho tiempo van a empezar a abrirse. Hasta ese momento vas a ver cómo tus hijos que habías estado clamando, vienen a los caminos del Señor, vuelven su corazón a Él. Vas a empezar a ver que del llanto Dios te va a sacar a la alegría, y vas a decir como el pueblo de Israel: cuando el Señor me hiciere volver de la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Mi boca se llenará de risa y mis labios se llenarán de alabanza. Entonces diré a las naciones: grandes cosas ha hecho el Rey de Reyes, el Señor de Señores, conmigo, con mi familia, con los que están cerca, con mi ciudad, con mi país. Esto está que se quema, dijo los dominicanos. Está candela. Está on fire. ¿Sabes por qué? Porque la mies está preparada. La mies está preparada. Salvador Tenorio, Indiana Cepeda, los dos de mayor edad que tenemos, chavalones como nunca, tiene las fuerzas como nunca. El Señor renueva sus fuerzas. Todos los días renueva tus fuerzas. Todos los que estamos acá y los que nos están viendo a través de las redes sociales, el Señor renueva tus fuerzas. ¿Y sabes para qué te renueva las fuerzas? Para que sigas adelante, para que sigas luchando, para que sigas clamando, para que sigas profetizando, para que llegues hasta donde está aquel que necesita una palabra de fe y lo saques del lodo cenagoso. Hasta ahí te dice el Señor: yo renuevo tus fuerzas.
Pero ¿sabes cuándo deja de renovar tus fuerzas? Porque hay un día que Él deja de renovar tus fuerzas. Es el día que dejas de pedirle a Él que renueve tus fuerzas. No te las deja, no deja de renovar tus fuerzas porque Él ya no tenga o porque Él no quiera, no, sino que deja de renovar tus fuerzas cuando dejas de pedirle: Señor, hoy es un nuevo día, renovame mis fuerzas. Te deja de renovar tus fuerzas cuando amaneces, y desde que amaneces empezás a decir: ay, otro día más. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora qué va a ser de mis hijos? ¿Sabes por qué mucha gente? Usted creo que está viendo las noticias en las redes sociales igual que yo. Mucha gente que está matando a sus hijos, otros que están matando a su esposa, otros que están llevándose al borde, al colapso. La maldad, dice la palabra, va a aumentar, pero donde abunda la maldad, va a sobreabundar la gracia. Pero esa gracia tiene que ser predicada por gente que tenga fuerzas nuevas cada día. Porque ¿con qué fuerza vas a ir a predicar a otros si ni siquiera te predicas a vos mismo? Ups. ¿Con qué fuerza vas a ir a hablarle a otro? ¿De quién? ¿Crees vos que te va a creer a alguien que le digas: mira, Dios es fuerte, Dios es poderoso, y te miran a vos todo ahí, hecho leña? ¿Cómo le dijeron? ¿Cómo estás? Cayendo que levantando, le dice. Es por eso que usted dio, cuando usted se levanta, sean 5 minutos, sean 10 minutos, sea media hora, el tiempo que usted desee, usted se postra en solo la mañana, y lo primero que tiene que hacer no es tomar su celular. Lo primero que tiene que hacer es postrarse de rodillas en su cama y decirle: papá, gracias por este nuevo día. Papá, este es el día que hiciste. Yo me voy a gozar en este día. Yo me voy a alegrar en este día. Nuevas fuerzas pido para este día. Ángeles que me acompañen en este día. Señor, tu presencia, si va conmigo, yo voy a ir. Si tu presencia va conmigo, yo voy a conquistar. Si tu presencia va conmigo, yo me voy a renovar. Si tu presencia va conmigo, algo va a cambiar. Es que cuando la presencia del Señor va delante de ti, dice su palabra: yo voy a ir delante de ti. Entonces, última vez, prohibido para usted y para mí volver a decir: ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y quién va a hablar por mí? Ay, pero es que es imposible. Para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. Y entonces, lo contrario sería: para el que no cree, todo le es imposible. Todos los días de tarea para usted y para mí hasta que Cristo venga, aunque usted no tenga fuerzas, levante sus manos. Sí, aunque no tengas ánimo, empezá a declarar la palabra y empezá a decir: Señor, usted es el que renueva mis fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque esto no es una varita mágica que ¡plin! Ya tengo nuevas fuerzas. No, porque somos humanos y de repente amanecemos con las llantas ponchadas. Pero aún en esos momentos Dios está contigo, porque Él dijo: yo no te voy a dejar. Todos los días estaré contigo, todos los días de tu vida. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dice Isaías 41:10. Yo soy el que te sostengo. Padre, si amaneciste, si cualquiera de estos días que venga, empezás y amaneciste sin fuerzas, Padre, tu palabra dice que usted es el que me da nuevas fuerzas cada mañana, porque dice su palabra en Isaías: Él es el que renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Imagínate, no es ni un poquito, no es ni el 10% de carga de tu batería de fuerzas. Estás pila. Si no tenés nada, Él es el que da fuerzas, Él es el que aumenta tus fuerzas. Pero ¿cómo es eso? Ya lo hemos explicado, que matemáticamente es imposible, porque 0 más 0 es 0.
Y Él dice, de donde no hay nada, yo soy el que aumenta tus fuerzas. Y su palabra te dice también que el débil diga, fuerte soy. Por eso te dice en la palabra del Señor, y te lo está recordando, que aunque estés en el valle de sombra y de muerte, no vas a tener que temer mal alguno, porque su vara y su cayado va a estar contigo todos los días de tu vida. Y Él es el que va enderezando, aderezas mesas delante y en presencia de mis angustiadores. ¿Quiere decir que van a estar los angustiadores? Sí. ¿Quiere decir que van a estar los que te van a estar ahí? Sí. Porque eso Dios los está ocupando para sacar lo mejor de tu vida. Ese aguijón que Dios te ha puesto ahí a la par, ese que te cae mal de repente, es el que Dios ha puesto para sacar lo mejor de tu vida. Tu familia, que tanto te critican, son los que Dios ha puesto para sacar lo mejor de tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces le dijiste al Señor, Señor, yo quiero que me uses, Señor, yo quiero aprender a amar. Entonces Dios te dice, en la adversidad es donde vas a aprender a amar, y te manda a amar y perdonar a alguien que te ha hecho daño. Allí es donde Dios está diciendo, ok, aquí está tu prueba para que alcances un siguiente nivel, porque su palabra dice que usted y yo vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero para alcanzar una victoria es necesario batallar. Nadie que esté sentado puede alcanzar una victoria. Nadie que esté sin hacer nada puede alcanzar una victoria. Nadie que esté ahí sin hacer nada puede alcanzar el éxito en su vida. Por eso el éxito no es para todos. Por eso las alturas no son para todos. Pero Dios nos está invitando a que usted y yo estemos en las alturas, porque Dios es un Dios de altura. Y sus hijos tienen que ser hijos de altura. Si Dios es todopoderoso, usted y yo somos todopoderosos en Él. Si Él es el rey, usted es linaje escogido. Entonces, dejemos de pensar como esclavos y empecemos a pensar como reyes y sacerdotes. Porque los que piensan como reyes y sacerdotes no piensan en la escasez, no piensan en la pobreza, no piensan en, ay, ¿cómo Dios lo va a hacer? No, solo piensan en, Él va a dar una palabra y se va a cumplir. Más nada. Eso es todo. Los esclavos, los que están escasos, ellos sí piensan en cosas banales. Pensamos, ¿y mañana qué voy a comer? Olvídate, cada día tiene su afán, te dice el Señor. ¿Y mañana cómo me voy a levantar? Y si no te levantaste, preocupaste en nada. Y usted y yo conocemos la historia. El pueblo de Israel, para ir terminando, empezó a construir el segundo templo bajo las órdenes del gran rey Ciro para el gobernador Zorobabel. Los profetas Ageo y Zacarías empezaron a declararle la palabra al pueblo, vamos a construir. Y entonces las naciones empezaron a decir, si este pueblo se reconstruye, si las murallas de Jerusalén son levantadas, este pueblo se va a levantar y va a ser más grande que nosotros. Porque ¿sabes qué? Los demás no quieren que vos y yo tengamos éxito. ¿Sabes por qué? Porque dicen, si ellos tienen éxito, me van a aplastar. Y entonces el pueblo de Israel empezó con una mano tenía la espada y con la otra mano estaban construyendo. ¿Qué te dice el Señor? Tenés que tener la espada en una mano y construir tu futuro, construir tus hijos, construir lo que yo te he dado con la otra mano. Porque es con la palabra que vas a defenderte. Y llegaban los enemigos y se defendían, paraban la construcción, peleaban y después los acababan y seguían construyendo. Hasta que terminaron la obra. Y fue un gozo. Usted lo puede leer. Esta es una historia impactante. Dice que los más ancianos, cuando vieron el templo construido, cuando vieron las paredes de Israel, de Jerusalén, las murallas construidas, empezaron a llorar. Porque ellos recordaban el primer templo y decían, Hashem tiene un nuevo templo donde será adorado. No era tanto las murallas, sino tener un templo para ir a adorar.
Y es que el Señor te dice, no es con ejército ni con fuerza que vas a construir el templo en tu corazón, sino con mi Espíritu Santo. Porque Dios lo que necesita es gente, es una iglesia viva donde tengan un templo donde adorar. ¿Y sabes cuál es el templo? Es tu corazón y es el mío. Es tu vida y es la mía. Ahí es donde usted y yo tenemos que adorarle. Y dice la palabra que ellos hicieron una bulla de alegría, lloro, cántico, que se escuchaba a lo largo. Y todas las demás naciones dijeron, ¿qué es lo que pasa? Y era que el templo había sido construido. Y era que las murallas habían sido construidas, no con fuerza, no con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Cerremos nuestros ojos un momento. Padre, es en esta mañana, Señor, que te damos gracias infinitas, porque nos has amado, nos has dado gozo, paz, alegría, nos has dado identidad. Tenemos identidad de hijos, tenemos el ADN de la sangre del Cordero en nuestras vidas. Y como tal, Señor, somos coherederos con Cristo Jesús. Señor, perdóname, Padre, porque muchas veces he pensado que es con mis fuerzas, muchas veces he pensado que es con mi talento, muchas veces he pensado que es con los dones que usted me ha dado, con los recursos que me has dado, pero usted hoy me está hablando y me está diciendo a mí, Señor, que no es con fuerza, que no es con ejército, que no es con dones y talentos, Señor, sino con el poder del Espíritu Santo. Es con el poder del Espíritu Santo que Dios va a levantar a tu familia. Es con el poder del Espíritu Santo que Dios te va a levantar, empresario, empresaria. Es con el poder del Espíritu Santo que Dios va a levantar a tu hijo y va a ser una casa de adoración y va a ser una casa de bendición. Es con su fuerza, es con su poder, es con su gloria, porque Él quiere y se va a glorificar en tu casa. Se va a glorificar en tu familia, se va a glorificar en la misión que Dios te ha dado. Es que el Señor te ha llamado para que en estos tiempos su gloria, su visión sea expandida en la vida de muchos jóvenes. En la vida de muchos jóvenes, muchos hogares. Muchos jóvenes van a ser librados de la muerte, del odio, del oprobio, del rencor, solamente porque alguien empiece a creer, y ese alguien es usted. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos has amado y nos has perdonado por los siglos de los siglos, Señor. Bendito eres, Rey. Bendito eres, Señor.